Esa noche había algo raro en el aire. Canelo ya había terminado su entrenamiento habitual. El gimnasio estaba vacío. El sudor aún le empapaba la camiseta y sus nudillos, envueltos en vendas, latían al ritmo de su corazón. Al llegar a casa, esperaba encontrar la misma rutina de siempre: una cena ligera, una charla rápida con su hermano y descanso. Pero esa noche el silencio lo recibió como una advertencia. Desde el pasillo escuchó una voz ahogada. Se detuvo. Era su hermano mayor. Hablaba por teléfono con la puerta entreabierta. Su tono era bajo pero agitado, como si estuviera suplicando. Canelo se acercó unos pasos, casi sin respirar. No puedo seguir pagándote eso. Entiéndelo. Si alguien se entera, lo arruina todo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su hermano colgó rápidamente, como si hubiera sentido su presencia. Al girarse, su rostro estaba pálido. Sus ojos evitaban los de Canelo. ¿Todo bien?, preguntó Canelo, fingiendo calma. Sí, solo cosas del trabajo. A esta hora, ya sabes cómo son, rió nerviosamente. Ve a dormir, mañana entrenamos temprano. Canelo asintió, pero algo en su pecho se apretó. No era la primera vez que notaba comportamientos extraños. En los últimos días, su hermano se mostraba ausente, distante, con miradas perdidas que nunca había visto en él. Era el mismo hermano que lo había criado, que lo había protegido de los golpes de la vida cuando apenas eran unos niños en un barrio donde la pobreza y la violencia eran el pan de cada día. Ese hombre no mentía, o al menos eso siempre había creído. De niño, Canelo no tuvo muchos héroes. Su hermano era el único. Lo defendía en la escuela cuando lo molestaban por su cabello, por su ropa gastada, por llevar una lonchera vacía. Era el que le daba su parte de comida cuando no alcanzaba, el que se levantaba antes del amanecer para trabajar y le compraba guantes usados para que entrenara con dignidad. Tú vas a salir de aquí, Saúl, le decía, y cuando eso pase, yo voy a estar contigo, siempre. Y lo estuvo, en cada pelea amateur, en cada caída, en cada victoria. Por eso ahora, ver esos ojos cargados de culpa le dolía más que cualquier golpe recibido en el ring. Esa noche no pudo dormir. El eco de aquellas palabras, si alguien se entera lo arruina todo, le retumbaba en la cabeza como un gancho mal recibido. ¿Qué podría arruinar todo? ¿Qué estaba ocultando su hermano con tanto desespero? Se levantó varias veces, caminó en círculos por la casa, intentó convencerse de que no era nada, pero no podía. Algo estaba pasando, algo grave, y lo peor de todo era que venía de la única persona que él jamás habría cuestionado. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Su hermano hablaba de cosas sin importancia, del clima, de los entrenamientos, de una pelea que estaban por anunciar, pero sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. Canelo lo observaba en silencio, sintiendo cómo una herida invisible se abría dentro de él. Era como si de pronto todo lo que habían construido juntos estuviera en peligro, por algo que él aún no entendía. Más tarde, mientras entrenaba, falló varios golpes. Su concentración estaba fragmentada. Su entrenador lo notó. «¿Qué pasa contigo, campeón?» «Nada», respondió secamente. «No me mientas. Te conozco desde niño. Tus puños dicen la verdad, aunque tu boca no lo haga». Pero Canelo no podía hablar. No todavía. Solo él sabía lo que había oído. Solo él había visto esa sombra cruzar el rostro de su hermano. Decidió que no preguntaría más, que no insistiría. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por su cuenta. Esa misma noche, cuando su hermano dijo que saldría a resolver algo, Canelo esperó unos minutos, se puso un suéter con capucha, bajó por las escaleras traseras y lo siguió. Las calles de Guadalajara le eran familiares, pero esa ruta lo llevó a zonas que hacía años no pisaba. Calles angostas, muros grafiteados, faroles rotos. Lo vio entrar a un callejón estrecho, donde la oscuridad parecía más densa que el resto de la ciudad.
Canelo se escondió detrás de un muro y observó. A los pocos segundos, un hombre apareció desde las sombras. No pudo escuchar todo, pero sí suficientes fragmentos. Palabras sueltas como dinero, pasado, secreto, familia, y una frase final, dicha con rabia por el extraño. O me pagas lo que falta, o hablo con la prensa. Y créeme, eso no le conviene ni a ti, ni a tu hermanito famoso. En ese momento, el mundo de Canelo se detuvo. Sus piernas se aflojaron. No entendía aún el alcance de lo que estaba pasando, pero sabía que algo muy grave se escondía ahí. Un secreto, uno ligado a su historia, a su sangre, uno que podía romperlo. El silencio ya no era silencio, gritaba con fuerza dentro de su alma, y él estaba a punto de descubrir por qué. Canelo regresó a casa con el corazón desbordado. El camino de vuelta fue un laberinto de pensamientos oscuros, preguntas sin respuesta y una angustia que lo desgarraba por dentro. Al entrar, encontró la casa vacía y oscura, como si su hermano jamás hubiera salido esa noche. Se encerró en su habitación y se sentó en la cama, con los puños cerrados y el rostro inclinado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese hombre mencionó a la prensa? ¿Qué tenía que ver todo eso con su familia, con él? Durante años había creído que su pasado, por más duro que fuera, ya no podía alcanzarlo. Pensaba que lo más doloroso había quedado atrás, los días sin comida, las noches donde dormían en el suelo, los insultos por ser pobres, por tener el cabello rojizo, por vestir ropa prestada. Pero ahora, de repente, una sombra del pasado había vuelto a cernirse sobre ellos, amenazando con destruir no solo su imagen pública, sino lo más importante, el lazo sagrado con su hermano. Esa madrugada no durmió. Observó la silueta de los árboles desde la ventana mientras su mente intentaba encontrar sentido a todo. No podía quedarse quieto. No podía seguir ignorando lo que estaba frente a él. A la mañana siguiente, su hermano actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, habló de la pelea que estaban negociando, bromeó sobre los entrenamientos. Pero cada sonrisa parecía falsa, como una máscara mal colocada. Canelo lo observaba en silencio, analizándolo, memorizando cada gesto. Ya no era solo desconfianza, era dolor, una herida nueva que crecía cada segundo. «Hoy no entrenaré», dijo de repente. Su hermano lo miró sorprendido. «¿Estás bien?» «Sí, solo necesito pensar. ¿Quieres hablar de algo?» «No, no ahora». El silencio volvió a caer entre ellos como un muro invisible. Canelo se encerró en el cuarto y pasó el día revisando recuerdos. Fotos viejas, recortes de periódico, documentos familiares. Buscaba pistas, algo que le diera sentido a esa amenaza. ¿Qué era eso que su hermano estaba pagando en secreto? ¿A quién le debía tanto? Al atardecer, su decisión ya estaba tomada. Lo seguiría otra vez, pero ahora sería más cuidadoso, más paciente. Cuando cayó la noche, escuchó nuevamente los pasos de su hermano saliendo. Tomó una gorra, una chaqueta discreta y esperó unos minutos antes de salir. Las calles estaban húmedas por la llovizna, los faroles parpadeaban y los murmullos de la ciudad parecían más lúgubres que de costumbre. Mantuvo distancia suficiente para no ser visto, pero sin perderlo de vista. El camino era distinto al del día anterior. Esta vez cruzaron un puente viejo, pasaron por una zona industrial abandonada y llegaron a una calle sin salida, flanqueada por muros cubiertos de grafitis. Su hermano se detuvo frente a una puerta metálica oxidada y tocó 3 veces, como si fuera una contraseña. Un minuto después, la puerta se abrió y entró. Canelo esperó en la esquina. Su corazón latía con violencia. Cada minuto que pasaba era como una eternidad. No podía ver qué ocurría dentro, pero por una rendija escuchó voces. No era solo el mismo hombre. Había otros, voces gruesas, tensas, algunas riendo con burla, otras en tono de amenaza. «Ya va siendo hora de que cumpla, compadre», decía una voz ronca. «Tú y yo sabemos lo que tu padre dejó pendiente.
no se borra con medallitas ni títulos mundiales. Estoy haciendo lo que puedo. No quiero que mi hermano se entere de nada. Pues si no sueltas lo que falta, el campeón va a saberlo todo, y México también. Canelo sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. El nombre de su padre, una deuda, un pasado sucio del que nadie hablaba. ¿Qué era lo que habían ocultado durante tantos años? ¿Por qué su hermano estaba dispuesto a humillarse, a pagar, a rogar, con tal de que él nunca se enterara? Las imágenes del pasado volvieron a golpearlo como un gancho al hígado. Recordó el día que su padre desapareció. Nadie explicó nada, solo dijeron que se había ido. Nunca hubo despedida, ni funeral, ni palabras, solo ausencia. Y desde entonces, su hermano se convirtió en todo para él. Padre, guía, amigo, protector, siempre firme, siempre leal. ¿Y ahora? Ahora se arrastraba ante hombres siniestros, pagando una deuda con la que Canelo ni siquiera soñaba. ¿Era por miedo? ¿Por culpa? ¿Por amor? Un ruido lo sacó de sus pensamientos. La puerta metálica se abrió de golpe. Su hermano salió, caminando rápido, mirando a todos lados, como si esperara que alguien lo hubiera seguido. Canelo se ocultó tras un contenedor y esperó a que se alejara. Cuando estuvo seguro de que no lo vería, lo siguió de nuevo, hasta que su hermano volvió a casa. Canelo no entró, se quedó afuera, bajo la lluvia fina, con la mente hecha pedazos. Ese hombre que caminaba delante de él, ¿seguía siendo su hermano? O tal vez siempre lo había sido. Tal vez ese era el verdadero rostro del amor. Uno que a veces miente, que oculta, que se sacrifica en silencio. Y él nunca lo había notado. Pero si quería respuestas, ya no bastaba conseguirlo. Tendría que enfrentarlo, mirarlo a los ojos y exigir la verdad, por más que doliera. Porque algo en su pecho le decía que lo peor aún no había sido revelado, y que ese secreto podía cambiarlo todo. El amanecer llegó sin descanso. Canelo no había cerrado los ojos en toda la noche. El sonido de la lluvia contra la ventana fue su única compañía mientras su mente giraba como un torbellino. El nombre de su padre, ese fantasma que nadie se atrevía a mencionar, retumbaba en su cabeza. No era solo una figura ausente del pasado, era la raíz podrida de un secreto que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Cuando niño, Canelo había aprendido a no hacer preguntas. Las miradas tristes de su madre, el silencio tenso de su hermano y la manera en que todos cambiaban de tema cada vez que alguien decía «papá», le enseñaron que había cosas que era mejor no saber. Con el tiempo, aprendió a vivir con eso. En su mente, su padre simplemente se había ido, y su hermano, él fue quien tomó las riendas, quien llenó el vacío sin pedir nada a cambio. Pero ahora, todo era distinto. La noche anterior había escuchado con claridad: «Tú y yo sabemos lo que tu padre dejó pendiente». Y lo más doloroso, no se borra con medallitas ni títulos mundiales. La deuda no era de su hermano, era del hombre que los abandonó. Canelo bajó las escaleras con el estómago revuelto. Encontró a su hermano sentado a la mesa, con el rostro cansado y los ojos rojos. El café humeaba en su taza, pero no lo tocaba. Por un instante lo vio vulnerable. No el hermano fuerte, protector, inquebrantable, sino un hombre al borde del colapso. «Tenemos que hablar», dijo Canelo con voz firme. Su hermano levantó la mirada y por un segundo supo que lo sabía, que lo había seguido, que había escuchado más de lo que debía. «No sé por dónde empezar», murmuró el hermano. «Empieza por decirme la verdad. ¿Qué tiene que ver papá con todo esto?» El silencio que siguió fue tan denso como plomo. El hermano se pasó las manos por el rostro, suspiró y bajó la mirada. «Papá no se fue por cobarde, ni por desamor. Se fue huyendo. Tenía una deuda enorme con gente peligrosa. No fue un error, fue una cadena de errores. Empezó con apuestas, luego con préstamos, luego con tráfico. Yo era adolescente, pero escuchaba todo desde la puerta. Un día llegó un hombre a amenazarnos.
Papá desapareció esa misma noche. Canelo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todo lo que había creído durante tantos años era mentira. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Porque eras un niño, Saúl. Porque mamá pensó que lo mejor era que lo recordaras como alguien ausente, no como un criminal. Y cuando ella murió, me tocó a mí cargar con eso. El recuerdo de su madre le dio un golpe al pecho. Su voz dulce, sus manos ásperas de tanto trabajar, su sonrisa cansada. Ella también había mentido, por amor. Pero esa deuda, continuó el hermano, nunca desapareció. Durante años pensé que se había esfumado con él. Hasta hace un tiempo esos hombres regresaron. Dijeron que sabían quién eras, que sabían todo sobre ti, y que si no pagaba, iban a hacerte daño. Canelo sintió una mezcla de furia y tristeza. Todo ese tiempo, todo lo que había logrado manchado por una amenaza oculta. ¿Cuánto has pagado? Todo lo que tenía. Vendí mi coche, la casa en el campo, incluso algunos relojes tuyos, sin que te dieras cuenta. Pero no basta. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Canelo lo miró con los ojos húmedos, no por la traición, sino por el dolor de imaginar a su hermano enfrentando eso solo, en silencio, cargando con el pasado como una cruz. Anoche escuché cuando dijiste, si alguien se entera lo arruina todo. ¿Te referías a mí? ¿A mi carrera? El hermano lo miró con los ojos llenos de culpa. Me refería a tu corazón. Sé lo mucho que luchaste para salir adelante. Sé cómo te aferraste a la idea de que no éramos como él. Y yo solo quería proteger eso, protegerte. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier derecha en el ring. Por un instante, Canelo no supo qué decir. Solo sintió el dolor mezclado con un amor imposible de explicar. Ese hombre frente a él, que había mentido, ocultado y traicionado su confianza, lo había hecho todo por él. No me gusta que me mientan, dijo Canelo al fin, pero más me dolería perderte. Se levantó y salió sin decir más. Necesitaba pensar, respirar, organizar el caos dentro de sí, porque ahora sabía la verdad. Su padre había huido como un cobarde, su madre había callado como una mártir, y su hermano había quedado atrapado en medio, sosteniéndolo todo con las manos desnudas. Pero la pregunta que seguía latente era, ¿hasta dónde más llegaba ese secreto? ¿Qué otras verdades estaban enterradas bajo tantos años de silencio? Porque en el mundo del boxeo, uno se prepara para los golpes, pero nunca para los que vienen del pasado. El aire pesaba como plomo. Canelo caminó sin rumbo fijo por las calles de Guadalajara, con la capucha puesta y el rostro cubierto por la sombra del atardecer. La ciudad que lo había visto nacer, caer y levantarse 1000 veces, ahora parecía extraña. Cada paso que daba resonaba como un eco de lo que acababa de descubrir. Su padre, la deuda, las amenazas, todo lo que había creído entender de su historia familiar se había desmoronado en minutos. Pero lo que más dolía no era el pasado, era la mentira de su hermano. Y sin embargo, por más que intentaba enojarse, no podía odiarlo. Recordaba sus manos cubriéndole los oídos cuando había gritos en la casa, su voz calmándolo cuando lloraba de hambre, su cuerpo poniéndose delante de él en las peleas del barrio. Ese hombre había sido su escudo. ¿Y ahora qué era? ¿Un traidor? ¿Un mártir? ¿Las dos cosas? Volvió a casa ya entrada la noche. La puerta estaba entreabierta. Su hermano no dormía. Estaba en la sala, rodeado de papeles, cuentas, contratos viejos, el rostro envejecido en apenas días. No dijo nada cuando lo vio entrar. Solo lo miró, como un niño esperando el castigo. Canelo se acercó sin decir palabra y se sentó frente a él. Por un momento solo hubo silencio. Después, el hermano comenzó a hablar. No lo hice por egoísmo. Lo hice porque pensé que podía con todo. Quería resolverlo solo, como siempre lo he hecho. Canelo lo miró fijamente sin interrumpir. Desde que mamá murió, supe que te tenía que proteger. Ella me lo pidió. Me lo juró en la cama del hospital, ¿sabes? Me tomó la mano y me dijo,
A Saúl no le puede faltar nada, cueste lo que cueste. Y yo le dije que sí, que me iba a encargar de ti. Y eso hice. Se le quebró la voz. Canelo bajó la mirada. Cuando aparecieron esos tipos y me recordaron lo que papá había dejado atrás, quise gritarles que no éramos como él, pero ellos no buscaban dignidad, buscaban dinero, y yo tenía miedo. Pensé que si tú te enterabas, ibas a perder la concentración, la paz, el enfoque. Pensé que te iba a destruir. ¿Y tú?, preguntó Canelo en voz baja. ¿Tú qué perdiste? El hermano rió, pero sin alegría. Todo. Vendí la camioneta que más te gustaba. Me endeudé con gente que ni tú conoces. Dormí en la calle 2 noches para no traer problemas aquí. Perdí amigos, salud, dignidad. ¿Y nunca pensaste en pedirme ayuda? Sí, 1000 veces, pero no podía. No después de ver hasta dónde llegaste. No quería que pensaras que yo también era una carga. Las palabras le apretaron el pecho a Canelo. Sentía una mezcla de admiración y rabia. ¿Cómo podía alguien ser tan fuerte y tan torpe al mismo tiempo? ¿Sabes lo que duele?, dijo él. No que me hayas mentido, sino que hayas pensado que no podía sostenerte yo también, que no confiabas en mí como yo siempre confié en ti. El hermano bajó la cabeza. Canelo se levantó, dio unos pasos y se quedó mirando por la ventana. Lo que hiciste fue por amor, lo entiendo, pero el amor también se demuestra confiando, compartiendo el peso. Hubo un silencio largo. Después, su hermano murmuró. No quería que el campeón del mundo se enterara de que su historia estaba construida sobre sangre ajena. No está construida sobre sangre, respondió Canelo sin girarse. Está construida sobre sacrificios, sobre dolor, y tú eres parte de eso. No lo borres escondiéndolo. La noche envolvía la ciudad, pero en la casa había algo que comenzaba a iluminarse. No una reconciliación inmediata, ni una solución mágica, pero sí el primer paso hacia una verdad compartida. Canelo se giró y lo miró con firmeza. Mañana me vas a llevar con ese hombre. Quiero escuchar todo. Quiero saber hasta el último detalle. Si hay que pagar, pagaré, pero no más a escondidas, no más mentiras. El hermano asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Saúl. No me agradezcas, solo no vuelvas a caminar solo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron. No tranquilos, pero sí un poco más livianos. La carga del secreto comenzaba a disolverse. Pero Canelo sabía que aún quedaba lo más difícil. Mirar de frente al pasado que los había perseguido durante años. Y quizás enfrentarse al rostro que jamás pensó volver a ver. Porque a veces, para liberarse, hay que abrir la puerta del dolor y caminar directo hacia él. El día amaneció gris, como si el cielo supiera que algo estaba por desenterrarse. Canelo se levantó temprano, con la cabeza aún embotada por todo lo que había escuchado. No era una pelea más, no era un entrenamiento, ni una negociación de contrato. Era algo más profundo, más visceral. Era la historia oculta de su familia, escrita con silencios y sacrificios. Y ahora, por fin, iba a leerla completa. Su hermano lo esperaba en la sala, en silencio. Tenía los ojos enrojecidos, pero su postura era firme. No llevaban muchas palabras en el camino. Solo miradas, respiraciones tensas y el sonido seco de los pasos sobre el concreto. El punto de encuentro era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, cubierto de óxido y grafitis. Al llegar, su hermano tocó una secuencia de golpes en la puerta, como la noche anterior. Unos segundos después, se abrió lentamente, revelando al mismo hombre de rostro curtido y mirada dura. «Así que trajiste al famoso, ¿eh?», dijo con una sonrisa torcida al ver a Canelo. «Pensé que no tenía idea de nada». «Ahora lo sabe», respondió su hermano sin apartarse de su lado. «¿Y qué va a hacer el campeón? ¿Darnos una clase de box?» Canelo avanzó un paso. Su mirada era de acero. «Voy a escucharte, pero solo una vez. Después de eso, no quiero volver a verte». El hombre se encogió de hombros y los hizo pasar.
El lugar estaba lleno de cajas vacías, sillas viejas y una mesa en el centro con papeles, fotografías y una botella de licor a medio terminar. El aire olía a humedad y a pasado podrido. «Tu padre nos debía mucho dinero», comenzó el hombre sin rodeos. «Jugó con fuego, prometió cosas que no podía pagar, huyó como un perro, pero nosotros sabíamos que algún día alguno de ustedes iba a dar la cara». Canelo lo escuchaba en silencio, pero su mandíbula apretada revelaba la tormenta interna. «Cuando tu madre murió, supe que él se quedaría solo con el mocoso, pero no lo hizo. Este aquí», dijo, señalando a su hermano, «apareció. Empezó a pagarnos en parte, vendió todo lo que tenía. Incluso trabajó para nosotros por un tiempo». Canelo giró bruscamente hacia su hermano. «¿Trabajaste para ellos?» «Por un tiempo, lavando autos, recogiendo paquetes, nada ilegal, solo para ganar tiempo, para que no te tocaran a ti». El hombre se rió. No lo hacía mal, pero tenía ese aire de héroe, como si se creyera mejor que nosotros, hasta que ya no pudo más. Entonces volvió con lo poco que tenía, y ahora tú apareces. Canelo dio un paso adelante y su voz fue un filo. «¿Cuánto falta?» «200,000», respondió el hombre. «Pesos, no es tanto para alguien como tú». Canelo respiró hondo. No era el dinero lo que le pesaba. Era saber que su hermano había pasado por todo eso en silencio, sin que él se enterara. Recordó los años en que su carrera apenas despegaba, cuando se concentraba solo en ser el mejor. Mientras él alzaba cinturones, su hermano los apretaba para que no se le cayeran los pantalones por la pobreza. Recordó una Navidad, en particular. Él había regalado relojes caros a sus amigos y patrocinadores. Su hermano solo le sonrió y dijo: «No necesito nada, con verte feliz me basta». Y era verdad, porque esa noche, supo ahora, él ya había vendido su reloj, y quizás también su orgullo. «Les voy a pagar», dijo Canelo finalmente, «pero después de eso desaparecen, para siempre. Si los vuelvo a ver cerca de mi familia, los busco yo». El hombre asintió, con la sonrisa desdibujada. «Hecho, el campeón tiene palabra, ¿no?» «Más que tu padre», respondió su hermano seco. Salieron sin despedirse. En el auto, el silencio fue largo, pero distinto al de antes. No había culpa ni tensión, solo cansancio y cicatrices abiertas. Después de unos minutos, Canelo habló. «¿Por qué nunca me dijiste que trabajaste para ellos? Porque no era algo de lo que me sintiera orgulloso». «¿Y crees que yo sí estoy orgulloso de todas las decisiones que tomé?», dijo Canelo girando hacia él. «No somos perfectos, pero estamos aquí, juntos». El hermano lo miró, con una mezcla de alivio y vergüenza. «No pensé que lo entenderías. Tú fuiste mi entrenador, mi padre, mi madre, mi sombra. Yo entiendo más de lo que crees. Lo que hiciste no fue por dinero, fue por mí». Una lágrima solitaria cayó por la mejilla del hermano. «Nunca quise que lo supieras, y yo nunca supe cuánto había sangrado por mí». Se quedaron en silencio, pero esta vez con el corazón un poco más liviano. El dolor aún estaba ahí, pero ya no oculto, ya no solo en uno. Esa noche, al llegar a casa, Canelo entró a su habitación, abrió una caja de madera que había guardado desde niño y sacó un trozo de cuerda vieja. Era del primer saco de boxeo que su hermano le había improvisado, colgándolo de un árbol con trapos y arena. Lo sostuvo en la mano, pensativo, y al día siguiente lo mandó enmarcar, con una inscripción: «A quien sostuvo mis golpes y también mi vida». Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si la tormenta hubiese pasado, pero el aire aún oliera a pólvora. Canelo pagó la deuda completa sin pestañear. No preguntó cómo, no pidió recibos, no esperó agradecimientos. Solo quería cerrar ese capítulo. Pero por dentro algo seguía latiendo con violencia. No era la deuda ni los hombres peligrosos, era la sombra de su padre. Durante toda su vida, Canelo había vivido con la ausencia de ese hombre como una verdad inamovible. Su padre era un vacío, una figura incompleta que había decidido desaparecer.
un cobarde, un traidor, alguien indigno de ocupar un lugar en su memoria. Pero ahora, tras todo lo descubierto, el nombre que nunca se decía había tomado fuerza. Ya no era un fantasma, era un hombre de carne y hueso que los había dejado con un peso que no les correspondía. Una tarde, al regresar del gimnasio, su hermano lo recibió con el rostro pálido. «Tenemos que hablar». Canelo lo supo en ese instante. Algo más se avecinaba. «¿Qué pasa?» «Él está aquí, en Guadalajara». Canelo sintió una corriente helada recorrerle la espalda. No necesitaba que dijeran su nombre. Lo supo al instante. «¿Cómo lo sabes?» «Me llamó esta mañana. Dijo que había escuchado rumores, que quería hablar contigo, pedir perdón». «¿Perdón?» Canelo rió amargo. «Después de todo este tiempo, ¿ahora quiere aparecer?» «Dijo que está enfermo, que no le queda mucho. Quiere verte una última vez». El silencio cayó como un golpe seco. Canelo miró a su hermano, que bajó la cabeza. Sabía que él tampoco sabía qué hacer. «¿Tú lo viste?» «No, pero sé dónde está». Esa noche, Canelo no durmió. Luchó consigo mismo como nunca antes. Parte de él quería mandar todo al diablo, dejar que su padre muriera solo como merecía. Pero otra parte, una parte que aún no sabía de dónde venía, necesitaba verlo. No por él, por sí mismo, para cerrar esa herida de una vez. Al día siguiente, fue con su hermano hasta un pequeño cuarto en una pensión olvidada. El edificio olía a humedad, a alcohol barato, a soledad. Subieron por una escalera de metal oxidada. Frente a la puerta 204, Canelo se detuvo. «¿Seguro que quieres entrar?», preguntó su hermano. Canelo asintió. Abrió la puerta. Allí estaba, un hombre encorvado, delgado, con el rostro consumido por los años y la enfermedad. Su cabello estaba gris, sus manos temblorosas. Al verlo, sonrió débilmente. «Saúl». Canelo no respondió, solo lo miró. Su primer impulso fue girarse y marcharse, pero algo lo mantuvo de pie. «Te pareces mucho a tu madre», dijo el hombre, «aunque tienes mis ojos». «No estoy aquí para escucharte hablar de genética», dijo Canelo seco. «Estoy aquí porque quiero entender por qué». El padre bajó la mirada. «No hay una razón que lo justifique, solo cobardía. Me metí en cosas que no debía. Cuando vi que mi error podía llevarme a ustedes, huí, me escondí. Pensé que lo mejor era desaparecer. Lo mejor hubiera sido quedarte, enfrentar lo que hiciste. Pero en vez de eso, dejaste que tu hijo mayor pagara el precio por ti». El hombre tragó saliva. «Lo sé, cada día, cada noche, lo sé. Y cuando supe quién te habías convertido, sentí orgullo, pero también vergüenza. No merezco nada de ti. Solo quería verte una vez antes de morir. Pedirte perdón, no como padre, como hombre». Canelo lo observó en silencio. En su mente se cruzaban imágenes. Su madre fregando pisos, su hermano vendiendo en los semáforos, los días sin cena, los zapatos rotos, los golpes, las lágrimas. Todo eso, por culpa de ese hombre. «¿Y ahora qué quieres? ¿Redención?» «No, no quiero nada. Solo darte esto». Extendió una pequeña caja de madera. Canelo la tomó, dudando. Al abrirla, encontró una foto vieja. Él de niño, con su madre y su hermano. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa. «Perdón por no estar. Nunca dejé de amarlos». Canelo sintió un nudo en la garganta. No sabía si era rabia, tristeza o compasión. Lo miró una última vez. «No me busques más. No lo haré». Canelo giró. Salió del cuarto y bajó las escaleras sin mirar atrás. Su hermano lo esperaba afuera con los ojos húmedos. «¿Qué te dijo?» «Lo suficiente. ¿Y tú?» «No sé. No estoy listo para perdonar, pero sí para seguir adelante». Ambos caminaron en silencio con paso firme. El pasado ya no les gritaba. Ahora era solo un murmullo detrás de ellos. Y aunque sabían que las heridas no sanan en un día, también sabían que habían comenzado a cicatrizar, porque a veces enfrentarse al rostro que más duele es el primer paso para liberarse por completo. El sol comenzaba a caer sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Canelo,
caminaba solo por una vieja cancha del barrio donde había lanzado sus primeros golpes. Allí, entre muros descascarados y gradas oxidadas, se escuchaban aún los ecos de un niño pelirrojo que soñaba con cambiar su destino. Todo había cambiado. El peso del pasado, los secretos de su hermano, el rostro marchito de su padre, todo eso ahora formaba parte de él, no como cadenas, sino como cicatrices, y cada una de ellas contaba su historia. Esa noche en su casa, Canelo llamó a su hermano a la sala. En las manos llevaba una pequeña caja de madera, la misma que había recibido de su padre, pero con algo distinto adentro. Al abrirla, su hermano vio lo inesperado, una medalla de uno de sus títulos más importantes. «Esto es tuyo también», dijo Canelo. «No estaría colgando en ninguna vitrina si tú no hubieras estado ahí desde el principio». El hermano intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaron. «No quiero más secretos entre nosotros, no más silencios». Ya no. Se abrazaron, por primera vez, sin culpa, sin máscaras, como dos sobrevivientes del mismo infierno. Días después, Canelo dio una entrevista, frente a las cámaras, lejos del ring, sin cinturones ni luces. Le preguntaron por su mayor victoria. No dudó. «Mi hermano, él es mi mayor victoria, porque mientras yo peleaba en el ring, él peleaba afuera, solo, y lo hizo para protegerme. Nadie ve a los héroes que no usan guantes. Pero yo sí». La frase dio la vuelta al país, no por ser perfecta, sino por ser honesta. Esa noche, en un rincón olvidado de la ciudad, un hombre viejo miró esa entrevista desde un televisor prestado y lloró en silencio, no por lo perdido, sino por lo que, al menos por un instante, había alcanzado a ver: el perdón asomándose en los ojos de un hijo. Porque al final, Canelo entendió algo que ningún título le había enseñado, que la verdadera grandeza no está en cuántas veces levantas los puños, sino en cuántas veces extiendes la mano. ¿Te conmovió esta historia? Suscríbete al canal para más relatos impactantes, basados en hechos reales y emociones profundas. Activa la campanita, deja tu like y comparte este video si alguna vez alguien te protegió en silencio. Nos vemos en la próxima historia.